En el corazón de Oaxaca, en uno de esos barrios donde las paredes de adobe cuentan historias de generaciones enteras, vive María, una mujer de 35 años que aprendió a base de golpes lo que es tener que volverse fuerte sin querer. Su historia, como la de muchas otras, no empezó en tragedia. Empezó con amor ciego, de ese que justifica ausencias, maltratos disfrazados de chistes, y silencios largos como los domingos tristes. María conoció a Pedro cuando tenía apenas 18 años. Él, 5 años mayor, era albañil, de palabra fácil y sonrisa de esas que derriten. En el mercado, mientras ella ayudaba a su madre a vender tamales, él se acercó con un pretexto cualquiera. ¿Tienes de rajas? Así empezó todo. No pasaron ni 2 años antes de que ya vivieran juntos en una pequeña casa prestada por la tía de Pedro, en las afueras del barrio. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso creía María. Tuvieron 3 hijos en 5 años. Lupita, la mayor. Emiliano, que nació al año siguiente. Y la pequeña Ana Sofía, que llegó cuando la relación ya estaba colgando de un hilo. Pedro empezó a cambiar. Llegaba tarde, bebía más, y hablaba menos. Las caricias se volvieron reproches, las promesas, excusas. Y los domingos, en vez de verlos jugar en el parque, María pasaba las tardes buscando pretextos para justificar la ausencia de su marido. Fue una vecina, chismosa pero bien intencionada, quien soltó la bomba una mañana. Lo vi en el centro con otra mujer, bien abrazaditos como si fueran pareja. María no dijo nada, solo apretó los labios, limpió una lágrima rebelde y siguió vendiendo tamales. ¿Qué podía hacer? Tenía 3 hijos, una economía tambaleante y un corazón partido. Esa noche, Pedro no llegó. Ni la siguiente. Ni la otra. Se fue así nomás, sin despedirse, sin dejar dinero, sin mirar atrás. Se fue con su amante, una mujer más joven, sin hijos, sin responsabilidades. Pues. Pasaron semanas, luego meses. Cada vez que los niños preguntaban por su papá, María apretaba la mandíbula, tragaba saliva, y respondía con evasivas. No quería mentirles, pero tampoco lastimarlos más. Las noches se hicieron más largas. El colchón parecía más grande. El silencio más pesado. No solo se fue Pedro, también se llevó la tranquilidad. Un día, al regresar del mercado, encontró un recibo de luz vencido, y la alacena casi vacía. Lloró sí, pero luego se secó el rostro y salió a pedir fiado a la tienda de don Toño. Él, con mirada comprensiva, le extendió el cuaderno sin decir una palabra. María anotó la deuda, agradeció y se fue con su hija mayor de la mano. Esa fue la primera de muchas veces que aprendió a tragar el orgullo. En la escuela, los maestros comenzaron a notar el cambio en Lupita. Llegaba más cansada, a veces distraída. Cuando le preguntaron, ella solo dijo que ayudaba en la casa. Pero un día, al ver que su hermanito no tenía lunch, un compañero se burló. Lupita le aventó la mochila. María fue citada. Al llegar a la dirección, pidió disculpas y explicó la situación. La directora, en vez de juzgarla, ofreció apoyo, una beca de alimentos y acceso a útiles escolares. La vida no se detuvo. Tampoco la pobreza, ni el chisme. Pero María, con cada paso, con cada día que abría su puesto aunque lloviera, aunque estuviera enferma, iba construyendo algo más que sustento. Construía respeto. El mismo respeto que antes, parecía esquivo. Las vecinas dejaron de murmurar y comenzaron a saludar. Algunos incluso dejaban una moneda extra por sus tamales. En el fondo, aunque no lo dijera, María todavía guardaba una chispa de dolor. No por Pedro, sino por el abandono. Por la promesa rota. Por el sueño que ella sola tuvo que reinventar. Pero ahí seguía, firme. Como las mujeres que se forjan entre cacerolas, tendederos y tareas escolares. Era jueves por la tarde y el cielo se pintaba con nubes grises, de esas que anuncian lluvia pero nunca se deciden a caer. María había terminado de acomodar su puesto frente a la secundaria técnica, donde vendía tamales, atole y quesadillas. Ya había varios clientes en la fila cuando una figura conocida se acercó desde la esquina. Caminaba lento, como con miedo, con la gorra ladeada y los ojos al suelo. ¿Pedro? Después de casi 2 años, ahí estaba. Con el mismo pantalón de mezclilla gastado, la misma chamarra rota en la manga, pero el brillo confiado que alguna vez tuvo en la mirada, se había apagado.
Cuando llegó frente a María, ella lo vio de pies a cabeza, respiró hondo, y sin decir palabras siguió sirviendo tamales. No había espacio para escenas. Pedro, sin saber qué hacer, se quedó parado, incómodo, como un ladrón atrapado en el acto. Intentó hablarle: María, yo. Pero ella lo interrumpió con una mirada fría y contundente: si quieres tamales, ponte en la fila como los demás. La gente alrededor volteó, algunos en silencio, otros con sonrisas cómplices. Pedro dio un paso atrás, nervioso, y se fue sin decir nada. Esa noche, ya con los niños dormidos, María se sentó en la cocina con un café ralo. Pensaba, recordaba, no al Pedro que se fue, sino al que conoció, al que le hablaba bonito y le juraba una casa con jardín. Pero también recordaba las noches solas, los días sin comida, las veces que los niños preguntaban si su papá los había dejado de querer. Pasaron varios días sin saber de él, hasta que un domingo por la tarde, mientras María colgaba ropa en el patio, escuchó el portón. Era Pedro, con una mochila vieja, el rostro cansado y los ojos llorosos. Me dejó, dijo simplemente. María lo miró con una mezcla de rabia, compasión y lástima. ¿Y eso qué? ¿Ahora vienes a buscar lo que dejaste tirado? Pedro intentó explicarse, que la otra mujer era diferente al principio, que todo parecía mejor, sin responsabilidades ni estrés. Pero que cuando se quedó sin trabajo, ella lo echó, que había dormido en la calle, que pensaba en sus hijos todos los días, que quería volver. María lo escuchó en silencio. Luego dijo: aquí no hay lugar para cobardes, yo saqué a mis hijos adelante sin ti. Y no necesito lastres que solo aparecen cuando les va mal. La noticia corrió por la colonia como pólvora. Pedro regresó, decían, en la tortillería, en la panadería, en la iglesia. Algunos lo veían con desprecio, otros con burla. Pero nadie le ofrecía trabajo, sabían lo que había hecho. Y en esos barrios, la memoria es larga. Aksaf. Los niños lo vieron un par de veces desde la ventana. Emiliano quiso salir corriendo, pero María lo detuvo. Él no se ha ganado ese abrazo, mi amor. Ana Sofía, muy pequeña aún, solo preguntaba: ¿ese es mi papá? Lupita, más consciente, bajaba la mirada con vergüenza. María sentía que la herida que tanto había trabajado en cerrar, empezaba a abrirse otra vez. Un día, Pedro se presentó en la escuela. Quería ver a los niños, hablar con la directora. Pero ella, tras escuchar el historial, se negó. Si de verdad quieres ser padre, empieza desde abajo. Demuestra con hechos, porque con palabras ya hiciste suficiente daño. Pedro empezó a ir todos los días a buscar trabajo. Cargaba bultos en la central, ayudaba en una refaccionaria, dormía en una bodega prestada. Pasaban las semanas y su presencia se volvía parte del paisaje. Algunos vecinos empezaron a hablar con él. María lo veía de lejos, sin decir nada. Pero notaba que los niños, en especial Emiliano, lo buscaban con la mirada. El corazón de madre es fuerte, pero también es humano. Una tarde, Pedro se acercó con una caja de madera. Adentro había un par de zapatos escolares nuevos, y un cuaderno con dibujos, que él mismo había hecho para Ana Sofía. No quiero que me perdones todavía. Solo quiero que veas que estoy cambiando. María no respondió. Solo tomó la caja, la dejó en la mesa y cerró la puerta. Las semanas pasaron y Pedro, el hombre que había huido sin mirar atrás, seguía apareciendo en la vida de María, no como antes, no como esposo, sino como una sombra persistente que intentaba redimirse a fuerza de presencia. En el barrio, su figura ya no provocaba burlas ni comentarios mordaces, sino una silenciosa expectativa. Todos querían saber si María lo iba a perdonar. A Pamar. Una mañana, en el zaguán oxidado de la escuela pública, mientras los niños corrían a formar filas, Pedro se presentó con una bolsa de pan y juguitos para sus hijos. Los niños, al principio confundidos, aceptaron el gesto con esa mezcla de inocencia y necesidad que solo los niños conocen. Emiliano sonrió. Ana Sofía abrazó la bolsita como si fuera un tesoro. Lupita, sin embargo, frunció el ceño. Ella recordaba demasiado. Ella sabía bien lo que significaba tener que ver a su madre llorar en silencio mientras planchaba ropa ajena en la noche. María se enteró por la maestra de Emiliano. Al recogerlo, la señora Rosa le dijo: Pedro vino hoy. Le trajo desayuno a los niños.
parecía sincero. María solo asintió. Agradeció la información y caminó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Esa noche, mientras cocinaba arroz con lo poco que tenía, escuchó las voces emocionadas de Emiliano y Ana Sofía hablando de su papá. Y sintió como algo dentro de ella se quebraba de nuevo. No de tristeza, sino de rabia. Porque por más que ella se esforzara, la ausencia de él seguía pesando más que su presencia constante. Una semana después, Pedro se atrevió a tocar a la puerta. No traía excusas ni lágrimas. Esta vez traía una solicitud. María, quiero verlos los domingos. No voy a entrar. Solo quiero pasar tiempo con ellos en el parque. Ella lo miró de arriba abajo, como quien observa una herida que no termina de cerrar. Dudó. No por él, sino por los niños. Si uno solo de ellos regresa triste, no los vuelves a ver, le advirtió. Así empezaron las visitas dominicales. Pedro los llevaba al parque que estaba junto a la iglesia, donde vendían nieves de garrafa, y se escuchaba la música del tianguis a lo lejos. Al principio, los niños regresaban emocionados. Emiliano contaba cada detalle. Ana Sofía traía dibujos. Pero Lupita se mantenía callada. Un día, al llegar, tiró la mochila al suelo y dijo: nada más habla de cómo sufrió. Nunca pregunta cómo estamos nosotros. Fue la primera vez que María vio en su hija mayor el rencor que ella tanto había contenido. En el barrio, algunas vecinas comenzaban a murmurar. ¿Y si regresa con él? ¿Qué? Al menos tiene padre sus hijos. Otras eran más directas. Yo no lo aceptaría ni aunque viniera arrodillado. Don Toño, el de la tienda, soltó un comentario que a María le resonó por días. Hay hombres que solo entienden con la soledad, no con el dolor ajeno. María seguía firme. No dormía con él. No lo dejaba entrar a la casa. Pero el peso de la decisión empezaba a desgastarla. No porque lo extrañara, sino porque su sola presencia removía heridas que ella pensaba cicatrizadas. A veces, por las noches, mientras doblaba ropa o revisaba las tareas de sus hijos, se sorprendía mirando la puerta, como esperando que Pedro volviera a tocar. Y cuando eso pasaba, se odiaba un poco a sí misma. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero comunitario, escuchó que una vecina hablaba con otra sobre Pedro. Dicen que ya tiene otra vieja, allá por la central. Nomás está viendo a ver quién lo mantiene. El corazón de María se detuvo por un segundo. No era sorpresa. Era confirmación. Al llegar a casa no dijo nada. Solo abrazó a sus hijos con fuerza, como queriendo blindarlos del mundo. Esa noche, cuando Pedro fue por los niños, Lupita se negó a salir. No quiero verlo, me da asco. Pedro la escuchó desde la calle. No insistió. Tomó de la mano a los más pequeños y se fue con la mirada baja. Cuando regresaron, Emiliano venía callado. Ana Sofía, triste. Hoy no compró nada. Solo lloró todo el rato, dijo, y entonces María decidió poner un alto. Lo citó una tarde frente a la capilla del barrio. Le pidió que se sentaran en una banca. Ahí, sin gritos ni llanto, le dijo que no podía seguir jugando a la familia partida. Que los niños no eran un capricho de fin de semana. Que si de verdad quería estar en sus vidas tenía que comprometerse. Pero no conmigo. Con ellos. Con su escuela, con su comida, con sus tristezas. Si no puedes con eso, mejor desaparece de nuevo. Esta vez, sin regresar. Pedro no supo qué decir. Solo asintió. Y se fue. Desde entonces, las visitas se volvieron esporádicas. Los niños dejaron de preguntar por él. Lupita, poco a poco, volvió a sonreír. Emiliano se refugió en los libros. Ana Sofía, aunque aún dibujaba una figura masculina en su familia, ya no preguntaba su nombre. Y así, como había llegado, Pedro se fue. Esta vez, sin palabras. Sin lágrimas. Sin despedida. Pero también sin el poder de romper lo que María había logrado reconstruir. ¿Su hogar? Pasaron los meses, y con ellos, el barrio también fue cambiando. Un nuevo pavimento cubría ahora las calles que antes eran de terracería. Pero las historias que caminaban sobre ellas seguían siendo las mismas. De lucha, de esfuerzo, de sobrevivencia.
María, más delgada y con ojeras más marcadas, también se veía distinta. No era la mujer rota que quedó cuando Pedro se fue. Ahora tenía otra postura, otra mirada. Ya no andaba cabizbaja. Ahora se le notaba el orgullo, uno silencioso, forjado a fuerza de levantarse todos los días antes del amanecer. Una tarde en el mercado mientras vendía sus tamales, una señora se le acercó. Era doña Licha, de la colonia vecina. Le ofreció asociarse para vender juntas en la feria municipal. Tus tamales son buenos, hija, si los vendes allá, seguro te va mejor. María dudó. Tenía miedo de dejar su zona, de fallar. Pero también sentía que, por primera vez, el mundo le abría otra puerta. Aceptó. Con la ayuda de sus hijos mayores, logró preparar todo para el primer domingo de feria. Lupita coció hojas de plátano, Emiliano picó verduras, y Ana Sofía decoró cartelitos. Juntos, como equipo, como familia. A Artora ese domingo fue especial. Vendieron todo. La gente preguntaba por ella, por su sazón, por su historia. Algunos hasta la reconocieron de los mercados de siempre y le aplaudieron el salto. María, entre tamales y sonrisas, empezó a sentir algo que hacía años no sentía: esperanza. Con el tiempo, la feria se volvió su espacio. Fue creciendo. Compró una vaporera más grande, una lona nueva, y hasta consiguió una hielera donde empezó a vender aguas frescas. Ya no era solo sobrevivir, ahora era construir. Un día, mientras contaba el dinero de la venta, Lupita le dijo: Mamá, ya no llores por él, ¿sí? Tú vales mucho más que lo que él nunca supo ver. María no respondió. Solo abrazó a su hija, y le agradeció en silencio. En la colonia, ya nadie hablaba de Pedro. Era como si su paso hubiera sido un mal sueño. Nadie lo veía, nadie preguntaba. María supo, por boca de don Toño, que andaba en otro barrio, solo, trabajando por días como peón. Dicen que vive en un cuarto sin luz. Pero eso no es tu carga, mija. Tú ya hiciste tu camino, que sí era. Cada domingo María levantaba su puesto. Sus hijos crecían fuertes, solidarios. La casa, aunque sencilla, olía a comida caliente y risas. En el corazón de Oaxaca, en un barrio donde las paredes siguen contando historias, la de María era ahora una de dignidad, de fuerza y de renacimiento. Porque a veces cuando el que se va sin ser echado regresa sin ser llamado, no encuentra ya la puerta abierta. Solo una mujer más fuerte, más sabia, y rodeada del amor que supo cultivar sola,